Libertópolis presenta Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas, gracias al patrocinio de San Martín. Capítulo tercero, la evolución de la moneda y la intervención estatal en la moneda. Vimos en el capítulo anterior cómo es que la moneda surge en el mundo, cómo surge como una forma espontánea de imaginación de ciertos empresarios que se dan cuenta que encontrar un medio de intercambio es importante para facilitar el comercio. El trueque era muy engorroso, ciertos bienes ayudaban. Así nace espontáneamente la moneda, nadie la creó, y lo que se fue usando como moneda con el tiempo fue cambiando, hasta llegar, como vimos, a los metales preciosos, el oro y la plata, y fundamentalmente en algún momento el oro, porque también al mismo tiempo el mundo iba creciendo, iba evolucionando, y por lo tanto la cantidad de riqueza también iba creciendo en el mundo, y requería de un dinero que fuera acorde para permitir las transacciones cuando ya la cantidad de intercambios era muy grande. Por lo tanto, el oro, que tenía un amplio valor por unidad, se perfila como la moneda por excelencia. Ahora bien, andar con oro por la calle era a la vez inseguro y poco práctico, ¿no? Uno no podía tener algunas monedas de oro o plata o cobre para hacer transacciones menores, pero no podía andar con lingotes de oro en el bolsillo, y entonces aparecen los bancos. Los bancos surgen en el mundo como una forma de guardar cantidades de oro y entregar a cambio certificados, ¿no? En el mundo del derecho se estudian el nacimiento de las letras de cambio, los pagarés y distintas formas de títulos comerciales como mecanismos por los cuales alguien tiene oro depositado en un banco y entonces celebra con otros comerciantes una serie de contratos comprometiéndose a entregar el oro en algún momento, y esto lo hace fundamentalmente por motivos de seguridad. Piensen, a finales de la Edad Media, en Europa todavía los caminos no eran seguros y por lo tanto uno no podía andar de una ciudad a otra cargando grandes cantidades de oro, y lo más práctico era el comerciante de una ciudad le entregaba un documento por el cual se comprometía a entregarle cierta cantidad de oro en otra ciudad. Pero al mismo tiempo los bancos, cuando recibían ese oro en depósito, le entregaban al dueño un certificado que equivalía al oro, y entonces él podía en cualquier momento llevar ese certificado y le entregaban el oro. Pero esos certificados luego empezaron a ser transferibles o no ser nominativos, y por lo tanto el que tuviera el certificado en sus manos, en su poder, independientemente de quién fuera, podía ir y cambiarlo por el oro. Y con el tiempo la gente se empezó a acostumbrar a que no hacía falta ir a buscar el oro a los bancos, sino que era preferible utilizar los certificados como medio de intercambio, sabiendo que en cualquier momento cualquiera que quisiera recuperar el oro iba al banco y cambiaba el certificado por el oro. Así nace el dinero de papel, pero que en sus orígenes simplemente era una representación del oro que estaba guardado en un banco. No tenía ningún valor en sí mismo el billete. No era dinero el billete, sino simplemente el dinero era el oro. El billete servía como un medio de certificar la propiedad de ese oro. Pero rápidamente la gente se empieza a acostumbrar a que era mucho más práctico utilizar billetes en el mercado que andar acarreando oro, siempre en la medida en que tuviera la seguridad de que esos billetes iban a estar, que ese oro iba a estar
depositado y que se podía recuperar en cualquier momento. Pero ahí empieza un poco la historia de los problemas de la intervención estatal en la moneda, de la intervención generalizada del Estado en la moneda, que desencadena en tiempos actuales en los graves problemas monetarios y de inflación que existen en todo el mundo. Porque haciendo un raconto histórico, ¿cuáles serían las formas de intervención estatal en el tema monetario? Vimos en el capítulo anterior que originalmente la primera forma de intervención era la acuñación, o sea, con el objetivo o el argumento de darle certidumbre al valor de la moneda, esto es al peso y la cantidad de oro que tenían. Los soberanos toman la función de acuñar la moneda y darle la certeza a la gente de que esa moneda es verdadera. Pero como vimos, eso también trae una trampa. El monarca podía hacer trampa y podía acuñar monedas con menos oro y usar el oro que le sobraba para acuñar nuevas monedas y entonces incrementar teóricamente la cantidad de riqueza, porque en la medida en que la gente confiara en el monarca y confiara en que la moneda que le estaba dando tenía la cantidad de oro que se comprometía a tener, la iba a aceptar. Entonces el monarca podía incrementar su riqueza y la usaba para pagar sus gastos. No es casual que los emperadores romanos hicieran esto, que Diocleciano hiciera esto, porque las cargas de las expediciones, invasiones y guerras del ejército romano requerían mucho dinero, y una forma que encontró cuando ya no podían cobrar más impuestos era precisamente devaluarle el valor de las monedas que usaba la gente y incrementar su cantidad. Luego, cuando se generaliza el uso de billetes como representación de la moneda, los gobernantes encuentran otra forma de poder intervenir, que tenía que ver con justamente alterar la cantidad de billetes con relación a la moneda, al oro que estaba depositado. ¿Y cómo hacían eso? En primer lugar, manejando la convertibilidad. Esto fue tal vez el preludio de la desaparición del patrón oro, cuando los gobiernos le dicen a los bancos: miren, ustedes tengan el oro en reserva, por una ley vamos a declarar que los billetes no son convertibles o que la conversión está suspendida por un tiempo. Entonces ustedes no se preocupen, en algún momento van a volver a poder recuperar el oro, pero por ahora, como estamos en una crisis, como estamos en guerra o tenemos un problema grave económico, el oro no lo van a poder retirar. Sigan usando los billetes como todos los días, como siempre, y en algún momento recuperaremos o restableceremos la convertibilidad, pero por ahora no se puede usar. Entonces el Estado empieza a disponer del oro que está en los bancos y le hace usar a la gente los billetes que están circulando, que en realidad no tienen ningún valor en sí mismos. Recuerden, el valor de esos billetes era solamente como representación del oro que estaba depositado en los bancos. Si no pueden recuperar el oro con esos billetes, básicamente no tienen ningún valor, salvo esta promesa del gobierno de que en algún momento va a restablecer la convertibilidad. Y a lo largo del tiempo pasó varias veces. Bueno, se suspendía la convertibilidad, el Estado usaba el oro para pagar sus guerras y luego restablecían en algún momento la convertibilidad, y la gente se fue acostumbrando a que el dinero en realidad eran estos billetes y no el oro. Tenían la esperanza de recuperar el oro, pero se acostumbraron a usar los billetes. Pero luego los gobiernos se dieron cuenta de otra cosa más. Yo puedo emitir billetes por encima de los que emitieron los bancos y puedo hacer que la gente use esos billetes del mismo modo que usa los billetes
de los bancos que representan el oro. Por lo tanto, puedo empezar a emitir billetes estatales y hacer que la gente los use, así como están usando ahora los otros billetes. Y empiezan a emitir sus propios billetes. Fíjense que vamos a verlo, ¿no? Pero uno de los ejemplos más tradicionales de hiperinflación es la de Alemania, ¿no? Entre los años 20 y 23, que fue producto de, al terminar la Segunda Guerra Mundial, tenía tantas deudas el gobierno alemán, que de la noche a la mañana empezó a emitir billetes que no tenían ningún tipo de respaldo y en cantidades enormes, y empezó a hacer que la gente los empezara a usar. Entonces hubo una idea de los gobernantes de que podían manejar la moneda y podían aprovecharse del poder del monopolio estatal de la legalidad para obligar a la gente a utilizar billetes que cada vez tenían menos respaldo. El oro cada vez se fue dejando de lado, ¿no? La idea del patrón oro, donde el oro era la moneda y los billetes simplemente representaban el oro, que se podían cambiar esos billetes por moneda, pasó a convertirse en un patrón cambio oro, donde en definitiva el dinero empezaron a ser los billetes y no eran convertibles, pero los gobiernos decían que el oro que estaba en sus arcas era el respaldo de esos billetes. Uno no podía ir con el billete y cambiarlo por el oro, pero la tranquilidad que el Estado les daba era que el gobierno respaldaba esos billetes que circulaban con el oro que tenía en sus arcas, lo cual era muy difícil de comprobar porque uno tenía que tener información sobre la cantidad de billetes emitidos respecto de la cantidad de oro guardado, y esa información no siempre se daba y no siempre era veraz, con lo cual poco a poco el oro como moneda fue siendo desplazado por el poder estatal de emitir billetes y obligar a la gente a transar con los billetes que emitía el Estado. Hasta que en un momento determinado las distintas suspensiones de convertibilidad terminaron con la eliminación total del patrón oro. Ya se había terminado el patrón oro, pero formalmente en 1972 el gobierno de Estados Unidos declaró directamente terminada cualquier forma de convertibilidad, y la gente empezó a utilizar dinero fiat, esto es, dinero emitido por el Estado sin ningún respaldo. Ya piensen, el dinero dejó de ser un bien con valor de uso, ¿no? Como podía ser el oro, pero también como fue el trigo o el cuero, la sal, y empezó a ser un pedazo de papel que no tenía ningún valor de uso más allá que el de la obligación de su aceptación por parte de las personas. Y entonces, a partir de ese momento, la moneda fue convertida totalmente en un bien manejado discrecionalmente por los gobiernos, con las consecuencias que vamos a ir viendo en los próximos capítulos, fundamentalmente el de la inflación, al que nos vamos acercando. Libertópolis presentó Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas, gracias al patrocinio de San Martín.